Amor, ¿cómo es la clave del banco? Es el cumpleaños de tu mamá. No, es la de mi mail. Entonces es la fecha de nuestro aniversario. ¿Sí pudiste? Sí. ¿Querés que te ayude? No, tranquila, amor, tranquila. Se te olvidó, ¿verdad? Ahora puede recuperar su clave o asignar una nueva desde la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Foco. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Alberto Arene y de Saúl Hernández. Esta semana en nuestro país se han cumplido 3 años de gobierno presidido por Salvador Sánchez Serén y por eso vamos a dedicar buena parte de las entrevistas de este programa a hacer un análisis de esos 3 años de gobierno. Alberto, cuéntenos un poco de lo que vamos a tener en su segmento de entrevistas, Zoom. Bueno, hemos invitado a Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES, y a Claudia Umaña Araujo, vicepresidenta de FUSADES, para hacer un balance de los 3 años de gobierno y también para ver si es necesario y es viable unos acuerdos fiscales. Va a ser una entrevista muy interesante. Yo quiero comentarles, Alberto y Karen, que en el segmento Prisma de análisis de datos estaremos evaluando el discurso del presidente de la República en materia de gestión de seguridad. Tenemos datos que contrastan lo dicho por el presidente, los estaremos presentando en ese segmento. Así es, y en Matices, acompáñennos porque vamos a estar conversando con el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas. Bienvenidos a todos y comenzamos con Focos. La posguerra está agotada. Necesitamos analizar y alumbrar mejor el camino para construir el futuro. Soy Alberto Arene, economista. No solo somos un nuevo programa de opinión, somos una nueva revista de realidad nacional. Soy Karen Fernández, comunicadora. Juntos formamos un equipo de trabajo independiente y comprometido con este momento de la historia. Somos una síntesis entre madurez y juventud para el nuevo impulso del futuro. Soy Saúl Hernández, politólogo. Bienvenidos a Focos. Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a un nuevo programa Focos y a su segmento Zoom. Esta noche vamos a tratar de evaluar los 3 años de gobierno del presidente Sánchez Serén, pero también vamos a preguntarnos si es necesario y posible un acuerdo fiscal. Para eso he invitado al presidente del tanque de pensamiento tal vez más importante del país, al presidente de FUSADES y a la vicepresidenta de FUSADES, Claudia Umaña Araujo. Me da mucho gusto recibirlos esta noche en este programa. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto. Entiendo además que es la primera vez, siempre trabajan juntos, tienen reuniones, pero entiendo que es la primera vez que están juntos en televisión. Bueno, tal vez en el pasado hemos tenido la oportunidad de estar juntos, pero generalmente nos dividimos el trabajo y es un trabajo bien interesante, Alberto, porque no es fácil presidir una institución como lo es FUSADES en un momento tan delicado de la historia del país. Déjame, sin embargo, interrumpirte un momento y solo aclarar que nos gusta ser más humilde. Más que un tanque de pensamiento, nos gusta señalar que somos un centro de pensamiento. Y somos un centro de pensamiento que lo que buscamos es construir país, con nuestros aportes, con nuestras ideas y particularmente con nuestras propuestas de política pública. En ese sentido, consideramos que FUSADES como centro de pensamiento es un patrimonio intelectual de los salvadoreños y realmente es una gran oportunidad para nosotros servir desde FUSADES, aportar, pero también es un gran desafío por el momento que estamos viviendo. El tema del tanque de pensamiento viene del inglés think tank, ¿verdad? Y a veces no se explica lo que es un think tank y su rol, no solamente en la investigación, en la discusión, en el debate, pero también en la incidencia en los grandes temas de política pública y de rumbo del país.
Bien, el presidente de la República dio cuenta ayer de un país que ha mejorado en la seguridad, en la economía y en lo social, pero muchos no tienen esta misma percepción. FUSADES, que es uno de los principales centros de pensamiento del país, con una perspectiva de más integral, antes trataba más los temas económicos y sociales para luego avanzar en los temas de democracia, de institucionalidad, con la mejor interlocución con el sector privado, con gran incidencia en las matrices de opinión pública, pero también en las personas más importantes tal vez que tienen responsabilidades en el partido Arena. Entonces, FUSADES no es otra institución más. Y en ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo ven ustedes los 3 primeros años de este gobierno? Bueno, pues mira, realmente la labor de FUSADES es de aportar, como te decía antes. Y en ese sentido, buscamos hacer una evaluación todos los años en el afán de ofrecer retroalimentación, en el afán de hacer una evaluación con un sentido crítico pero constructivo. Desafortunadamente muchas veces en las discusiones, en el calor político que se vive en El Salvador, muchas veces se recibe de mala manera, pero realmente la intención es de ser propositivos. Nosotros creemos que es importante señalar las cosas. Y en ese sentido, pues justamente en este tercer año, como lo hemos venido haciendo ya desde hace bastante tiempo, pues hemos hecho una evaluación no solamente del aspecto económico, sino que también de las demás temáticas en general, como es el tema de seguridad, como es el tema de institucionalidad, y siempre pues con mucho respeto, con mucha rigurosidad y siempre fundamentado en información, incluso en data, cifras oficiales que el mismo gobierno publica. En ese sentido, pues hemos venido poco a poco posicionándonos, ganando credibilidad, no solamente en El Salvador, Alberto, sino que internacionalmente, y son ya 35 años. Tú señalabas que antes tal vez nos enfocábamos en unas áreas muy específicas, ahora vemos otras áreas, pero eso es natural porque en la medida que el país va evolucionando y va enfrentando nuevos desafíos, pues en esa misma medida FUSADES ha tenido la capacidad de transformarse para poder entender esos desafíos, analizarlos, pedir ayuda afuera con gente que ya lo vivió, entendiendo esos best practices o buenas prácticas que en otros países han incorporado para ver cómo nosotros las podemos proponer. Y así es como llegó un momento ya hace algunos años en el que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué le hace falta al país para salir adelante? Y nos dimos cuenta que era un tema de fortalecimiento institucional. Y por eso le apostamos y seguimos apostándole al tema de fortalecimiento institucional para asegurar que fortalecemos la democracia, la justicia y la paz que todos los salvadoreños aspiramos. Entiendo que esa área que asumió FUSADES tiene mucho que ver con la llegada de Claudia a esta área, así que cuéntanos además cómo evolucionó y cuál es el estado de la democracia y de la institucionalidad que ustedes están viendo después de estos años de gobierno. Bueno, muchísimas gracias, Alberto. Y déjame decirte, realmente son momentos que uno tiene el privilegio de llegar a las instituciones y solo subirse en una ola. Dicho sea de paso, FUSADES, que tiene 35 años de existir, realmente casi desde el inicio nace un departamento de estudios legales que se fue fortaleciendo cada vez más. Y cuando yo llego en el año 2005, justo se estaba empezando a dar a conocer este estudio que para mí fue un antes y después en la vida institucional, que fue el que se elaboró junto con la Universidad de Salamanca acerca de valorar el rendimiento de las instituciones democráticas en El Salvador. Y realmente analizamos el sistema político, cuál era el tema de la descentralización municipal, el manejo de los fondos públicos, la cultura política, la inseguridad ciudadana, estos fenómenos de la migración. Es decir, tal vez lo que más nos enamoramos de todo el tema es de ver el carácter sistémico, cómo la institucionalidad
institucionalidad tiene que ser un andamiaje en donde uno no solo se puede quedar viendo una sola de las piezas, sino que ver las repercusiones. Pero llevando digamos, a lo que tú ahora... Pero solo para terminar, quien lideró esto, entiendo, por el lado de la Universidad de Salamanca fue el profesor Alcántara. El doctor Manuel Sí. Alcántara, quien además fue el año pasado nuestro miembro honorario, porque lo hemos reconocido como esta persona que influenció el pensamiento también de Fusades y que Fusades tuvo la receptividad para que este estudio, que pudo haber sido uno más y que lo hubiéramos puesto así en una biblioteca preciosa, hicimos 9 mesas redondas que lo equiparamos nosotros como a una oxigenación que se hizo del diálogo, del consenso, de poner a diferentes actores políticos que normalmente nunca se juntaban a conversar de los desafíos del país, pero sentados sobre un documento, un diagnóstico, una valoración con todo el respeto de la Universidad de Salamanca, y aquello fue formidable. Y bueno, eso condujo a la transformación también de Fusades en una institución más integral, con una visión más holística, más sistémica. Pero díganme una cosa, en síntesis, Miguel Ángel, ¿cómo ves entonces el comportamiento, la evolución, el balance sintético en la parte económica y social de estos primeros 3 años? Mira, lo que estamos viendo, Alberto, es que estamos viviendo un problema que es fundamentalmente político. Es decir, es un problema político que de alguna manera está acarreando consecuencias en el sector económico y que a su vez por ello tiene un impacto en los temas sociales. Y esto se ha vuelto una especie de ciclo vicioso del que pareciera que no podemos salir mientras no atendamos esa situación política o esas vivencias políticas que estamos en este momento enfrentando. Estamos viendo que, y lo decimos con el mayor respeto, que no salimos de este ciclo vicioso y como una opinión muy personal creo que tiene que ver, por un lado, no porque no tenga gente necesariamente buena el presidente en su gabinete, sino que probablemente hay áreas en donde no se logran las articulaciones de las acciones del Estado para poder tener el impacto que se necesita, por un lado. Pero por otro lado, no vemos que logramos salir de ese ciclo vicioso porque pareciera que el gobierno está atrapado por esta camisa de fuerza ideológica que no le permite ver más allá de lo que esa ideología le permite. Y por lo tanto no hay capacidad de enfrentar los desafíos que el país tiene. Mientras no logremos ver eso, lo que estamos sintiendo es que hay mucho de manejo comunicacional, hay mucho de querer tapar ciertas realidades, evadirlas, y eso creo que no augura buenos prospectos. Creemos que es importante romper ese ciclo vicioso atendiendo de frente la realidad, ¿verdad? A nosotros nos encanta ser optimistas, pero también tenemos que entender que si bien Dios nos dio la fe para ser optimistas, también Dios nos dio la razón para ser realistas. Y por lo tanto, nosotros en Fusades vamos a seguir siendo optimistas en nuestro país, porque vemos con entusiasmo las capacidades que tienen los salvadoreños, las capacidades que tenemos en El Salvador, pero también tenemos que ver realistamente cuáles son esos desafíos que no estamos atendiendo y que pareciera que muchas veces en esta discusión de los 3 años de balance, parece que queremos evadir y no logramos sentarnos a la mesa para ver cómo atender. Bueno, pero el gobierno dice, y el presidente en su informe, que han reducido los homicidios en más del 50%, por lo tanto todavía son altísimos, pero hay una reducción también en las extorsiones. La economía creció un poquito más, está en 2.3, 2.4, hay un mayor crecimiento del sector agropecuario, hay un salario mínimo que se aumentó y que supuestamente traería mayor capacidad de compra, relanzando la demanda, las remesas han aumentado, por supuesto esto tiene que ver con la economía norteamericana. Entonces cuando tú oyes al gobierno, pareciera que ellos han dado una visión muy positiva de estos 3 años de gestión, o sea, ellos han hecho referencia a cosas muy concretas. No, y es lógico que así deben de hacerlo. Generalmente vas a tener todos los gobiernos, y esa ha sido la historia aquí en cualquier parte del mundo, en
que el gobierno siempre pues tiene que destacar aquellos positivos. Quiero decirte, Alberto, nosotros en FUSADES no negamos que puedan haber aspectos positivos, pero creemos que los problemas fundamentales todavía persisten y que no los estamos atendiendo adecuadamente. Lo que tú has señalado, nosotros podemos sumarles otras áreas. En el tema, pues, de todo este combate a la corrupción, por ejemplo, son avances significativos, pero hay tareas todavía pendientes que atender. La economía no está creciendo al ritmo que necesitamos para sacar el país adelante, y por otro lado, eso no está generando los tributos que se necesitan para hacerle frente a toda la demanda social que existe. Y pareciera de que todo esto al final aterriza en un tema de incertidumbre jurídica, de desconfianza ante el choque que ha habido y esa polémica, en esa dialéctica que estamos enfrentando entre el gobierno que está continuamente pues con este discurso de estar atacando a los sectores productivos. Con eso no vamos a inspirar a nadie, y lo que el país necesita es inversión para generar fuentes de trabajo. Esto me lleva, Claudia, a preguntarte cómo has visto tú el tema, llamémosle, de profundización de la democracia, de fortalecimiento de la institucionalidad. Es que ustedes ubican que el problema principal para relanzar la economía se encuentra precisamente en este ámbito de la institucionalidad del país, o de la actitud o posiciones del gobierno frente a la institucionalidad, frente al sector privado, etcétera. ¿Cómo lo ven? Sí, Alberto, yo creo que tú lo enmarcas muy bien. Para que crezca la economía se requiere certidumbre jurídica. Y lo primero es que hay que creer que contamos con leyes suficientes. Aquí no es de que tenemos que tener una ley más y eso lo va a resolver todo. No, es realmente un tema actitudinal, de confianza y también de respeto al Estado de Derecho. Fíjate tú que hay comentarios tan desafortunados como siempre, bueno, ayer, en los días anteriores, cuando se ha estado haciendo todo este balance del discurso del presidente, yo te pregunto, ¿de cuál de los dos discursos? Porque hay dos. Uno que es el institucional ante el órgano del Estado correspondiente, pero el otro paralelo que genera esa dualidad, que genera desconfianza. ¿Por qué? En uno se habla de todos esos aspectos propositivos, pero en el otro se vuelve a retomar los ataques a la Sala de lo Constitucional. Se vuelve a ver como que las anclas del país es el sector privado, y que eso es lo que está imposibilitando en la búsqueda de acuerdos, incluyendo el fiscal, cuando por el otro lado tienes un clima de negocios sumamente deteriorado. Todos los indicadores, el doing business, de libertades económicas, de competitividad hacia la baja, y además habiendo caído en grado de inversión justo el año pasado. ¿Y qué es lo que tú puedes decir? Bueno, en el día a día tú tienes una aduana que en el lugar de facilitar el comercio lo entorpece todos los días. Empresarios perdiendo contratos porque tu materia prima no llega, es decir, se le enreda tanto la vida a través de la burocracia que tú empiezas a ver, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Por ahí salen propuestas, bueno, hagamos leyes de simplificación, se vetan. Entonces tú ves unas resistencias y ese doble discurso. Pero más allá de lo que puede ser un ambiente meramente para fomentar el comercio, las exportaciones, el crecimiento económico, tú tienes unos nubarrones fuertísimos en el futuro, como es que las elecciones del 2018, ves realmente recortes presupuestarios que ha hecho el Ministerio de Hacienda para el Tribunal Supremo Electoral, con desafíos operativos. Entonces tú dices, aquí hay aspectos que no se les está dando la atención correcta, y el manejo de la democracia realmente requiere de tiempo, esfuerzo y compromiso. Así es. Vamos a seguir conversando de estos y otros temas cuando regresemos de este corte comercial. No nos cambie. En
En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras en cuota especial de $55.49 y recibe gratis una alisadora más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obséquiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas en cuota especial de $17.80. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Estamos conversando con Miguel Ángel Simán y Claudia Umaña Araujo en una evaluación de los 3 años de gobierno y si es necesario y posible el acuerdo fiscal. Bueno, este tema que estabas tocando, Claudia, me lleva precisamente a la pregunta si está en riesgo la democracia y la institucionalidad. Durante los primeros 4 gobiernos de Arena, el tema de la separación de poderes y de la institucionalidad nunca fue una prioridad. Los gobiernos de Arena controlaban el Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial, con una influencia además preponderante en los medios de comunicación. Comenzó a hacerlo después de perder el control del Poder Ejecutivo y Legislativo y con los intentos del FMLN de tomarse la sala de lo constitucional y de intentar controlar otras instituciones. En la entrevista que le hiciera esta semana el Diario de Hoy a Salvador Samayoa, que además es asesor de FUSADES y tiene una relación muy buena con el presidente de la República, donde le preguntaron si el FMLN está debilitando las instituciones, él dijo que no lo cree, que pecan más de pensamiento y de palabra que de obra. Si la oposición política y social fuera más débil, tal vez el FMLN caería en la tentación de suprimir la independencia de poderes, a juzgar por su amistad e identificación con regímenes antidemocráticos como el de Venezuela. Entonces, ustedes observan al ver el comportamiento del primer gobierno del FMLN y sobre todo de que este sí es realmente del FMLN, porque está vinculado pues estrechamente con el partido, ¿tú sientes que hay amenazas contra la democracia y la institucionalidad? Sí hay amenazas. Algunas, como dice Salvador, son actitudinales, pero hay otras que son reales. Tú puedes ver precisamente en decir, miren señores, ya me estoy cansando de cumplir con las sentencias de la Sala de lo Constitucional. Eso no es el Estado de Derecho, eso no es un Estado democrático en donde hay frenos y contrapesos. Y entonces, ¿cómo se mide el compromiso con la democracia? Eligiendo a funcionarios de segundo grado realmente independientes. Y una prueba es la dificultad que se ha tenido en elegir a magistrados de la Corte de Cuentas. Se tuvo que mandar a repetir la elección 4 veces. ¿Y por qué? Porque es que a los políticos les encanta más bien tener a las instituciones cooptadas. Así que sí hay riesgo, sí. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el futuro que tenemos? El otro año ya vienen elecciones de magistrados, también viene elección de fiscal general, este año tenemos elección de la Corte de Cuentas, así que ahí podríamos trastocar toda la institucionalidad para que a la vuelta de un par de años eso se debilite. Ya lo vemos como se está tratando de hacer en el Tribunal
en el Instituto de Acceso a la Información Pública, veremos qué tan genuinas son todas estas ofertas de fortalecer a la Corte de Cuentas cuando históricamente eso no ha funcionado, no hay verdaderamente una Contraloría con ese rendimiento, y eso lo venimos diciendo en FUSADES desde el año 2005 con el estudio de instituciones democráticas junto a la Universidad de Salamanca. Así que desafíos tenemos muchísimos. Pero bueno, para el FMLN y para el gobierno, la Sala de lo Constitucional no se ve como que representa un paso en la modernización del Estado, en la independencia de los poderes, sino como un instrumento de la derecha, ¿verdad? Cuando, en mi opinión, la Sala de lo Constitucional ha venido a trastocar precisamente lo que era un funcionamiento poco democrático, aún después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y hoy hice referencia ya al tema de Arena. Entonces creo que hay nuevas reglas del juego. Otra cosa es que posiblemente por la ausencia o los vacíos en la misma Asamblea Legislativa, el mismo Salvador Samayoa dice, bueno, la sala ha tenido a veces que intervenir en aspectos que normalmente no tendría que haber intervenido. Pero bueno, esto me lleva precisamente, Miguel, a hablar de esa misma entrevista con Salvador Samayoa, donde afirma que para terminar el quinquenio con mejores resultados y mayor sentido de concordia y de unidad nacional, habría que hacer cambios importantes en el equipo de gobierno y habría que llegar muy pronto a un acuerdo fiscal que le dé oxígeno y estabilidad al gobierno a la vez que desmonte o alivie las ansiedades y desconfianza de otros sectores. Lo más necesario en este momento es la confianza para dinamizar la inversión, el crecimiento y el empleo. ¿Es necesario y posible un acuerdo fiscal? Bueno, creo que has tocado varios temas, Alberto. En primer lugar, creo que el presidente de la República siempre tiene esa prerrogativa de ajustar a su equipo de gobierno para asegurar que funciona con los resultados que todos estamos deseando. Ciertamente algo no está funcionando. No está funcionando en el sentido de que si bien reconocemos, como hablábamos antes, que hay aspectos positivos que hay que destacar, hay algunos temas sumamente relevantes que no estamos logrando ni metas mínimas. No nos olvidemos, por favor, que esto lo tenemos que ver en el marco de qué es lo que el salvadoreño está esperando. Y nosotros creemos que son tres cosas lo que desea el salvadoreño: empleo digno, acceso a servicios básicos y un Estado de Derecho que le facilite esa justicia, esa paz y esa democracia con libertades que añora y que cada vez está valorando mucho más. En ese sentido, el presidente tiene la prerrogativa de hacer los ajustes para que logremos metas de inversión, metas de crecimiento que generen los trabajos necesarios para esta población creciente que tenemos. No perdamos de perspectiva, porque a veces nos perdemos en las cifras y en las discusiones de que quién tiene la razón, que si son 10, 20 o 30 mil. No, nosotros como FUSADES tomamos cifras oficiales y en este caso hemos visto una caída en el empleo y nos preocupa, lo tomamos en serio. Pero más importante aún, Alberto, y ya voy a regresar al punto que tú me estás haciendo, la pregunta que me estás haciendo, pero es importante plantear esto, y es que hay más de 430,000 salvadoreños que han vuelto a caer en pobreza. En adición, pues, esta es una situación bien delicada, la tomamos en serio, hay que hacer cambios, yo no sé si es un cambio de gabinete o es cambio en las acciones, pero hay que hacer algo diferente para tener resultados diferentes. En ese sentido, creemos que el diálogo siempre es fundamental. Es fundamental porque un diálogo te oxigena, un diálogo te aporta ideas de esos cambios que se tienen que estar realizando. Sin embargo, desafortunadamente, si bien este gobierno ha abierto una serie de espacios de diálogos, que por cierto, FUSADES participa en todos los espacios que nos invitan. Nosotros jamás nos hemos levantado en ninguna mesa, somos pro diálogos, pero también hay que reconocer que ese diálogo requiere de un debate serio y respetuoso, requiere también de compromisos y requiere de cumplimiento. Y en la medida que eso no se da, lo que se está dando es un desgaste en el tema de diálogo. Pero con ello quiero señalar que en FUSADES creemos en el diálogo, creemos que es fundamental, pero ojo, no necesariamente es una justificación para detener la toma de acciones
en las cuales el gobierno tiene toda la libertad de hacerlo, incluso sin ningún acuerdo. El presidente llamó a un nuevo acuerdo fiscal, haciendo referencia a ese acuerdo sobre la ley de responsabilidad fiscal. Arena está diciendo, bueno, si no han cumplido el primero, entonces ¿cómo vamos a ir al segundo? Y precisamente la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza, en una declaración muy importante, dijo lo siguiente: considerando la proximidad de los compromisos de pago del gobierno ante distintos acreedores, el deterioro de la calificación de riesgo país y la importancia de que dichos compromisos se cumplan para evitar las graves consecuencias, incluidas el deterioro económico y el empleo que provocaría un segundo impago, enfatizamos la importancia de que a la brevedad se logren acuerdos políticos. Este es el gran tema, porque bueno, ya se vienen nuevos requerimientos de pago y pareciera que los recursos, aunque el ministro de Hacienda ha dicho que existe esta preocupación, y después vienen otros. Las finanzas públicas no son sostenibles y tanto observadores nacionales e internacionales como el mismo Fondo Monetario está planteando de que si no hay acuerdos políticos, esto no tiene viabilidad y esto va a tener consecuencias muy grandes. ¿Cómo lo ven? Mira, a ver, estaba diciendo que nosotros creemos en el diálogo y que el diálogo es fundamental. Se necesitan acuerdos políticos, pero hay que tener cuidado porque muchas veces esos acuerdos políticos los quieren reducir solamente a temas fiscales. Mi punto anteriormente es que en el tema fiscal sería ideal un acuerdo, pero no nos podemos limitar a solo un acuerdo fiscal. Hay acuerdos políticos sobre el país que queremos, cuál es el rumbo, la visión que debemos de tener para construir ese país. Ahora, desafortunadamente estamos más preocupados por el día de mañana y no estamos viendo en el mediano y largo plazo. Los acuerdos políticos son necesarios, pero no se limitan a acuerdos fiscales. Ahora, quiero señalar esto. Para el tema fiscal, como decía antes, el gobierno tiene una cancha amplia en la cual puede tomar medidas inmediatamente. No necesita necesariamente de un acuerdo fiscal. Hay muchas cosas que se pueden hacer, no las estamos viendo, eso es desafortunado y esto está generando un ámbito de deterioro en la calificación del país y por ende en la percepción que los inversionistas tienen de El Salvador, que a su vez tiene una repercusión en el empleo. Ahora, quiero señalar esto. Es importante que en ese diálogo y en esos, digamos, acuerdos políticos, pensemos en el país que queremos, pero no en un país en donde nos limitamos a ver los 22.000 kilómetros cuadrados, Alberto, en los que nos encontramos. Porque cuando tú tenés esa visión limitada, entonces la competencia es una competencia interna entre nosotros mismos. Lo que tenemos es que trascender. Tenemos que tener un diálogo para llegar a esos acuerdos políticos de cara al resto del mundo, en donde todos los salvadoreños somos equipos y como equipo competimos allá afuera con el resto de la región. Bueno, el presidente solicitó al secretario general de Naciones Unidas precisamente que jugara un rol facilitador, nombró al embajador Andión, está en conversaciones, pero hay mucho escepticismo, ¿verdad?, en algunos sectores sobre cómo avanzar. Hay una urgencia de un acuerdo fiscal, por lo menos para no entrar en un segundo impago, aunque sea provisional, y después se vea en su conjunto el tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas, que pasa por ver el tema de la inversión, relanzar la inversión privada y el empleo y el crecimiento, que pasa por una reforma del sistema de pensiones, que pasa por una reforma fiscal integral pro inversión y crecimiento, por la contención de gastos innecesarios y presentar presupuestos balanceados. Es decir, hay muchos temas que tienen que ver sobre el tema fiscal y además hay una urgencia. Si condicionamos esos acuerdos a un acuerdo de conjunto político, pues vamos a caer en un segundo impago. Entonces, un poco la inquietud, que es natural y que creo que todos los tenemos, es cómo avanzamos en el primero sin dejar atrás lo segundo, dadas las urgencias, y eso ha llevado a la misma Avanza a pronunciarse precisamente. Pero Alberto, déjame tal vez reaccionar en este sentido. Nosotros fuimos de los primeros que preguntamos el rol del enviado especial, el embajador Benito Andión y su equipo, pero lo cuestionamos en el buen sentido, porque queríamos aportar.
Y déjame decirte que pese al escepticismo que hay allá afuera, que es natural, nosotros hemos venido trabajando con el embajador Andión y su equipo y hemos encontrado buena voluntad de parte de ellos. Es un equipo profesional, muy abierto, muy colaborador, están teniendo mucha paciencia con los salvadoreños, déjame decirte. Y ellos están entendiendo que el problema trasciende solo lo fiscal. Lo fiscal es fundamental, pero en las conversaciones que hemos tenido, ellos han entendido que necesitamos redefinir esa visión que el país necesita para salir adelante. Y déjame decirte, estamos entusiasmados desde FUSADES, nosotros estamos optimistas que de ahí pueden surgir acercamientos importantes porque con ello vamos a construir la confianza que ha hecho falta. Claudia. Bueno, para nosotros tenemos realmente muchísimos años de estar siguiendo el tema del diálogo, no solo participando en todas las mesas, sino que imagínate tú que justo en el Departamento de Estudios Políticos hicimos un levantamiento de todos los esfuerzos de diálogo que se han llevado a cabo desde la firma de los acuerdos de paz. Y logramos contabilizar que hay al menos 26 esfuerzos, pero que el gran desafío ha sido en el seguimiento a los compromisos y que se ejecuten los acuerdos. Así que toda esa documentación se le entregó al embajador Andión y ha servido de base para analizar los desaciertos así como los aciertos. Algo que hablamos a veces en FUSADES es que al país le hace falta un poco más de autoestima. Los salvadoreños sí podemos discutir y podemos dialogar. Yo creo que a donde se nos cae el fruto es en lograr que los acuerdos se vuelvan realidad y además en que cada proceso no desgaste más la confianza. Urge el acuerdo fiscal, urge aterrizar qué es lo que vamos a hacer con las pensiones. También FUSADES ha sido parte de la ICP, una iniciativa ciudadana para poner una propuesta que no sea confiscatoria, una propuesta que vea el largo plazo y no como las que vemos de parte del gobierno en este momento, que solo resolver el problema de las finanzas públicas para concluir este gobierno, pero dejar sin los ahorros de toda una vida a los trabajadores. Así que veamos soluciones. Y realmente lo que faltó en el discurso del presidente es más esa visión para el futuro, no tanto quedarnos realmente tan complacientes con logros o jactándose de algunos, sino que ver y qué sigue. Porque los desafíos que tenemos como país, hay riesgos emergentes que incluyen deportaciones, qué vamos a hacer con el manejo de las maras, que están también regresando al país, qué va a pasar con el TPS. Son desafíos nuevos, pero tenemos que resolver los que ya tenemos y tener la flexibilidad como país para enfrentar los que vienen. Efectivamente, si tenemos un bajo crecimiento, limitada creación de empleo, una situación social difícil, de seguridad, y encima de eso ha comenzado un ajuste desordenado que implica recortes de recursos para educación, para salud, y al mismo tiempo, ¿verdad?, aumento de tasas diversas, pagos de agua, de electricidad, ¿verdad?, y sin hablar de la posibilidad de que pongan el IVA. Es decir, estamos en un momento tan difícil y encima de eso se nos va la válvula de escape histórica que ha sido la salida de salvadoreños a otros lugares y a Estados Unidos, ahora con la posición de Trump. Entonces, este es un momento difícil, complejo, donde las contribuciones de los diferentes sectores son fundamentales y por supuesto las de FUSADES. Yo quiero agradecerles el haberme acompañado en esta primera entrevista. Espero que sean invitados regulares de vez en cada cierto tiempo para hacer un balance. Les agradezco mucho. Gracias, Alberto. Y los espero nuevamente. Hasta la próxima. Gracias, Alberto, y gracias a todos los televidentes que nos acompañan. Y bueno, amigos televidentes, muchas gracias por su atención y vamos a pasar ahora al segmento Prisma.
Tener estilo no es seguir tendencias. Lo que está de moda es no seguir las reglas. Se ve chivo. Reciclar, Reinventar. reutilizar. Eso está de moda. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale una refrigeradora LG de 12 pies en cuota especial de $28.99 y recibe gratis una licuadora Wilmer. O sorpréndela con una elegante sala Alaska en cuota especial de $49.68. Y por tu compra obtén gratis un chinero con espacio para microondas. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Buenas noches, continuamos en Focos. ¿Qué tan cierto es lo que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, aseguró en su discurso anual esta semana en materia de seguridad? El equipo de Focos ha realizado una prueba de verificación de datos sobre lo dicho por el mandatario. Hoy lo explicamos en Prisma. En su rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa, el presidente aseguró que El Salvador es ahora un país más seguro. Destacó una reducción del 53% en los homicidios, señaló que el país cuenta con más y mejores policías y que se actúa bajo un enfoque integral y en respeto a los derechos humanos. Pero, ¿qué nos dicen los datos? El Salvador cerró 2016 con la tasa de homicidios más alta del mundo, 81,2 por cada 100.000 habitantes, y ocupó el puesto 111 del Índice Global de Paz, considerado como uno de los países más peligrosos del mundo para sus ciudadanos. Aunque este último es el mejor resultado conseguido por Sánchez Serén durante su gestión, en 2008 El Salvador ocupaba el puesto número 90. De acuerdo a los datos del Gabinete de Seguridad, hay una reducción del 53% de los homicidios si se compara con el mismo periodo a mayo del año pasado. En marzo de 2016, por ejemplo, hubo 611 homicidios, mientras en marzo de 2017 hubo 321. La baja inició con las medidas extraordinarias de seguridad implementadas en abril de 2016. Sin embargo, un dato que no aportó el presidente de la República es que así como se han reducido los homicidios, las desapariciones se duplicaron. De acuerdo a las cifras de la Fiscalía General de la República, en 2016 se registraron 3.859 denuncias por desapariciones, con un promedio de 10 desaparecidos al día, cuando en 2015 era cerca de 5 casos diarios. ¿Qué dicen los números sobre el accionar de la policía y la Fuerza Armada? Al tiempo que ha crecido la plantilla policial, también han crecido las denuncias por abusos de la fuerza de seguridad y ejecuciones extrajudiciales. Entre 2010 y 2016, de acuerdo a datos proporcionados por la revista Factum a través de una solicitud de acceso a la información pública, las denuncias y procesados por ejecuciones extralegales y torturas aumentaron. De 2 policías procesados por tortura en 2010, pasamos a 6 en 2016. Y en homicidios durante supuestos enfrentamientos pasamos de 14 a 102 policías procesados el año pasado. Además, en 2016, un informe de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos también reveló que agentes policiales habían masacrado a 11 personas en San Blas y que las autoridades no habían querido colaborar en las indagaciones para esclarecer estos hechos. Pero, ¿qué opinan los salvadoreños sobre esto? En los resultados de una encuesta publicada a finales de 2016 por el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana UDOP, se destaca que el 63% de los consultados opina que la delincuencia aumentó con respecto al mismo año. En la misma consulta, el 17,2% de los encuestados respondió que al menos un familiar se vio obligado a emigrar por razones de violencia en el 2016. En otra encuesta publicada en noviembre del año pasado por CS Sondea sobre migración, se revela que el 50% de la población quiere irse a vivir a otro país y que más de la mitad de esas personas percibe que no hay esperanza para ellos en El Salvador. En el sondeo también señala que el 59,8% de los retornados de Estados Unidos que fueron entrevistados reconoce que intentará regresar al país norteamericano en búsqueda de una mejor calidad de vida. Los medios de comunicación también han reportado en los últimos meses la conformación de grupos de autodefensas por parte de comunidades para poder defenderse contra las pandillas, ante la debilidad de las fuerzas de seguridad pública para resguardarlos. Eso ha sido todo en Prisma. Al regresar nuestra entrevista en Matices, estaremos conversando con el secretario de Comunicaciones de la Presidencia precisamente sobre esos datos. Ya volvemos.
Mi amor, te amo. Se te olvidó pagar la luz, ¿verdad? Sí. Ahora el pago de sus servicios es tan fácil como tomar una foto con la app Davivienda. Así de fácil. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Buenas noches, bienvenidos un domingo más a Focus y específicamente a la entrevista de Matices. Karen, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Saúl. Bienvenidos a todos. Hoy vamos a estar abordando los 3 años de gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Recordemos que esa semana, Karen, el presidente y su gabinete han hecho el informe de resultados de sus primeros 3 años de gestión. El presidente en su discurso ha señalado tener la certeza de que gracias a lo que se ha hecho durante este periodo, la población va recuperando la esperanza de poder vivir en paz y con tranquilidad, señala. Que íbamos por el camino correcto y que su gobierno ha impulsado una nueva era en transparencia y lucha contra la corrupción. Han sido una de las sentencias que el presidente de la República ha hecho en este discurso ante la Asamblea Legislativa. Así es, Saúl. También el presidente se refirió en este discurso que daba el jueves 1 de junio de este 2017 sobre la importancia de solucionar el asunto fiscal y particularmente hizo un llamado a los diputados de la Asamblea Legislativa para aprobar una reforma en el tema de pensiones. Sin embargo, el discurso del presidente, al otorgar una serie de cifras, consideramos estuvo fuera del análisis histórico y el contexto para poder analizar qué implicaban estos números respecto a la gestión gubernamental. Por eso, este día estaremos abordando un poco de esto, Karen, haciendo el análisis retrospectivo sobre las cifras que el presidente presentó. Exactamente, así es que queremos darle ya la bienvenida a la mesa a el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, que hoy nos acompaña. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por esta oportunidad y sí creo que es un buen momento para hacer una valoración de cuál es el panorama a 3 años de gobierno. Bueno, queremos empezar analizando, el discurso tuvo, ya Saúl lo decía, muchos datos, pero secretario, queremos conversar con usted específicamente o iniciar conversando con usted sobre el área de seguridad. A ver, el presidente destacaba en el discurso el esfuerzo de la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada de El Salvador y se refería al compromiso de estas instituciones con el respeto de los derechos humanos. Esta fue una de las afirmaciones que hacía. Pero nosotros tenemos algunos datos que queremos contrastar con usted. David Morales, el ex procurador para la defensa de los derechos humanos, afirmó durante su gestión que miembros de las fuerzas de seguridad del Estado participaron en ejecuciones extrajudiciales y además, dijo el ex procurador, que en los procesos de investigación la dirección de estas instituciones actuó con negligencia e incluso obstaculizó en algunos casos el proceso de investigación. También aquí en la mesa de focos los periodistas César Faguaga y Héctor Silva Ábalos nos dijeron que gracias a una petición que hicieron en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, se dieron cuenta que las denuncias por ejecuciones extrajudiciales y tortura han aumentado en los últimos 5 años. Y finalmente, el reporte de 2016 del Departamento de Estado de los Estados Unidos en materia de derechos humanos señala que la situación de nuestro país está marcada por abusos del gobierno, incluidos asesinatos ilegales por fuerzas de seguridad. Entonces, secretario, cuando escuchamos esta formulación, esta afirmación en el discurso del presidente, da la impresión de que ignora todos estos señalamientos directos en los que se ha investigado que fuerzas de seguridad pueden haber cometido abusos de fuerza. Realmente no está bien ubicada la información. Bueno, en primer lugar hay que decir de que la afirmación de que hoy nuestro país es un tanto más seguro, más tranquilo, es una afirmación que está bien fundamentada en el sentido que venimos de una vorágine tremenda en materia de seguridad pública. Por ejemplo, hace un poco más de un año teníamos un promedio de 24 asesinatos diarios. Hoy eso se ha reducido, según datos comprobados por todas las instituciones del Estado, incluida Medicina Legal, la Fiscalía, la PNC, Sistema de Salud Público, a solo 9
crímenes diarios a 9 de 24 de donde venimos, o sea, hay un avance notorio. Pero hay un elemento social que es bien importante, a mí me gusta contrastarlo como un elemento verificador antes de abordar el enfoque de derechos humanos, claro. Y es cómo comprobamos que el país está más tranquilo, aunque sabemos que el reto de la seguridad pública va más allá del corto plazo. Las estrategias de seguridad pública son de mediano y de largo plazo. Por ejemplo, de acuerdo a los datos del Ministerio de Turismo, solo en el último año el turismo interno ha crecido en un 24%. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad? Mucho. Precisamente el que haya un mejor clima en el país, esto hace que la familia salvadoreña sienta la confianza, sienta la tranquilidad de poderse conducir en distintas zonas del país. Hay territorios en los que todavía tenemos que trabajar, donde la seguridad debemos de garantizarla mejor, pero hay avances notables e importantes y por eso el presidente decía, vamos por el camino correcto. Ahora bien, en el tema de derechos humanos, tengo datos oficiales de cómo, por ejemplo, este gobierno se ha preocupado en darle seguimiento al desempeño y a los excesos que puedan haber ocurrido en algún momento a manos de la seguridad pública. En el año 2014, por ejemplo, fueron sancionados por faltas graves y muy graves 1.211 policías. De ellos, 242 fueron destituidos y el resto fueron sancionados. En el 2015 fueron sancionados 1.056 policías, de estos 140 fueron destituidos. En el 2016 fueron sancionados 1.809 policías, de estos 184 fueron destituidos. Y en el 2017 hasta marzo, en el trimestre, habían sido sancionados 461 policías y 40 ya habían sido destituidos. ¿Qué quiero señalar con esto? Este gobierno ha tenido una preocupación constante en el tema de derechos humanos. De hecho, por ejemplo, hemos fortalecido los programas de la Academia Nacional de Seguridad Pública. La Academia es una de las instituciones derivadas de los acuerdos de paz, tiene un consejo académico plural donde participan las academias del país y eso le da mucha fortaleza. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos tiene la posibilidad de intervenir en cada una de las etapas de formación de los agentes, pero también en cada una de las etapas, cuando lo requiere, de la operatividad de los policías en campo. Y toda la agenda de seguridad pública, además, hoy tiene una novedad. La novedad es que obedece a un consenso nacional que está muy avanzado en esta materia. Por lo tanto, es posible que puedan haber excesos en algunos momentos, es posible que esos excesos ameriten una investigación en materia de derechos humanos, pero este gobierno también se ha preocupado por ampliar el número de instituciones que velan por este tema. De esta manera, en gobiernos anteriores había una sola inspectoría. Hoy tenemos inspectorías en el occidente, en el oriente, en la región central. Por lo tanto, podemos dar fe del compromiso del presidente Salvador Sánchez Serén y de nuestra Policía Nacional Civil por salvaguardar, promover y respetar los derechos humanos. Secretario, ¿cuál es la posición específicamente de Casa Presidencial entonces sobre estas masacres que incluso reseña el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Específicamente la masacre de San Blas y del Cantón Pajales que ocurrieron durante este periodo de gobierno. ¿Admite Casa Presidencial que elementos de las fuerzas públicas del Estado cometieron ejecuciones extrajudiciales en estos casos? No nos corresponde, no nos corresponde. En nuestro país funciona, opera el esquema democrático del país desde la firma de los acuerdos de paz y sobre todo en nuestro gobierno del cambio impera un pleno respeto a la independencia de poderes del Estado. Por lo tanto, no corresponde al Ejecutivo calificar delitos. En esto lo que opera es el sistema de justicia. Contamos en este caso con una Fiscalía General
de la República, que es la que tiene la responsabilidad de investigar cualquier ilícito que se pueda dar en el país, y de la misma manera es a los tribunales de justicia a quienes corresponde calificar estos presuntos hechos, que pueden haber sido en algunos casos delitos, pero insisto, no es función gubernamental calificar la naturaleza de un ilícito, sino para eso existen los órganos de justicia, y hay suficiente evidencia pública en estos casos que el Estado, el gobierno, nuestras instituciones cooperan de manera estrecha en todos esos procesos de investigación, y tenemos una política de responsabilidad para cooperar con las instituciones públicas. Además, y la población lo sabe, lo conoce, también tenemos un profundo respeto, una enorme promoción, no solo de los derechos humanos, sino también de la dignidad de los órganos de policía y ejército en el país, que juegan una labor muy sacrificada, muy abnegada en defender los intereses, en salvaguardar la vida y los bienes de la población. Secretario, siempre en la línea de hacer una evaluación del desempeño de las instituciones de seguridad en el país, hablemos del Ministerio de la Defensa y hablemos de los derechos humanos. Ha sido precisamente la gestión del general Munguía Payés la que ha sido señalada por la Procuraduría de Derechos Humanos, también dentro del marco de este tercer año, en negar información sobre graves masacres cometidas en el pasado por parte del Estado salvadoreño y que podrían facilitar la investigación de estos crímenes. ¿Qué pasa también con el acceso a la información sobre operativos militares en el que se vieron involucrados autoridades del Estado salvadoreño en ese momento para poder hacerlo transparente y contribuir en materia de justicia? En materia de acceso a la información pública, es importante que los ciudadanos, ciudadanas, los televidentes sepan de que este gobierno se ha caracterizado por ser un gobierno muy transparente. ¿Pero en materia de derechos humanos? De hecho, en todas las materias. En materia de derechos humanos, los excesos, las víctimas, las atrocidades que ocurrieron en este país y que recuerdan mucho la historia, ustedes que son periodistas lo deben de recordar, fueron durante los gobiernos de la derecha, o sea, no han sido durante los gobiernos de la izquierda. Y en materia de acceso a la información pública, también debemos de conocer, quienes investigan lo saben, nunca en los gobiernos de Arena se aceptó tan siquiera aprobar la ley de acceso a la información pública. Tenemos acceso a la ley de información pública porque ha sido durante los gobiernos del cambio, en el año 2009, cuando se aprobó por primera vez una normativa de acceso a la información pública. ¿Cuáles son los datos, por ejemplo, a 3 años de gobierno y en este último año del acceso a la información pública? Sí. Termino. Del 100% de los requerimientos, más del 91% de la información ha sido proporcionada, más de un 91%. Hay un 2% de la información que ha sido denegada y hay un 7% de la información que solo ha sido entregada parcialmente. Cuando una institución, un ciudadano, la prensa o cualquier persona que tenga motivación solicita una información y no le es proporcionada, la ley ya establece los mecanismos, los procedimientos para acudir en alzada al propio instituto, y es el instituto el que conmina, el que decide o sanciona a los funcionarios o las instituciones que no proveen esta información. Por lo tanto, hoy nuestra normativa tiene todo el ordenamiento jurídico para que quien decida solicitar una información la pueda obtener. De acuerdo, volviendo entonces al tema de la pregunta, ¿cuál es su valoración respecto a la poca contribución que ha hecho el Ministerio de la Defensa para hacer pública información sobre operativos militares de la Fuerza Castrense en el pasado? No me corresponde calificar si ha dado mucha o ha dado poca la información. Esto solo le corresponde al Instituto de Acceso a la Información Pública. Son ellos los que tienen las estadísticas, el seguimiento. De lo que puedo dar certeza es que este gobierno, de acuerdo a los datos del Instituto de Información Pública, ha previsto entregar y ha entregado el 91% de la información que le ha sido requerida a las distintas instituciones del gobierno,
que solo en un 2% ha sido denegada con fundamento desde nuestra perspectiva esa información y que un 7% ha sido parcialmente entregada. Luego, la calificación de cada una de las instituciones, eso solo corresponde al Instituto de Acceso a la Información Pública. Bien, sigamos hablando entonces también en el tema de seguridad. Hay muchos señalamientos de la Fiscalía a funcionarios y a la gestión pública del general Munguía Payés. ¿Por qué se mantiene el general Munguía Payés como miembro importante del Gabinete de Seguridad? ¿Por qué lo ha mantenido? ¿Qué rasgos ven en él? Incluso el presidente Salvador Sánchez Serén, para mantenerlo en el cargo, siendo que su gestión y funcionarios bajo su responsabilidad han sido señalados, por ejemplo, en el caso de la tregua. El general Munguía Payés, en primer lugar, goza del respaldo político de nuestro gobierno, goza de la confianza del presidente Salvador Sánchez Serén y desde nuestra perspectiva es un hombre de armas que ha sabido representar y conducir la institución castrense. Lo valoramos por el desempeño de nuestro gobierno y en ese sentido goza de nuestro respaldo. ¿En qué medida los señalamientos, críticas públicas pueden desmeritar el desempeño de su cargo? A nuestro juicio en ninguna, porque cualquier funcionario público estamos bajo la mira de la crítica pública. Yo mismo como secretario de Comunicaciones soy o puedo ser objeto de señalamientos públicos por mi desempeño, pero cuando ya se atribuyen ilícitos, conductas que riñan con la legalidad o con la ética, para eso hay instituciones que son las responsables de calificar esos hechos. Por ejemplo, si el general Munguía Payés hubiera cometido un ilícito, le corresponde a la Fiscalía General de la República, a los órganos de justicia, establecer esa culpabilidad. Hasta hoy eso no ha ocurrido, o sea, no hay una sanción de corte judicial que mine el desempeño del general Munguía Payés. En materia de ética también tenemos un tribunal de ética gubernamental que nos califica como funcionarios públicos. Hasta hoy el general Munguía Payés tampoco ha sido sancionado por el Tribunal de Ética Gubernamental, por lo tanto, por otras opiniones no nos corresponde tomar decisiones en ese terreno. Este gobierno se ha separado tajantemente en materia de seguridad de la tregua que se gestó en el gobierno anterior y muchos de los funcionarios investigados estaban bajo la responsabilidad del general Munguía Payés. Sobre este tema hemos visto, bueno, el día de ayer vimos cómo ha avanzado en manos del sistema judicial el proceso que se ventila en relación a esclarecer el grado de legalidad, ilegalidad o como lo vaya a calificar el sistema de justicia de esta figura de la tregua. Nosotros observamos ese proceso como gobierno, hemos cooperado en todo lo que nos corresponde y serán las instituciones de justicia las que al final califiquen. Yo creo que como ciudadanos debemos en este caso de fortalecer la institucionalidad del país. Como instituciones de gobierno también nos corresponde, no podemos de manera prematura sancionar o condenar mediáticamente a ninguna persona. Tiene alguien que ser condenado, señalado, en este caso por las instancias de justicia y al final sobre la base de un hecho probatorio como este, que un gobierno puede tomar decisiones y en ese sentido por eso señalo con claridad, el general Munguía Payés goza de la confianza política del presidente y tiene el respaldo político de nuestro gobierno y los éxitos de seguridad pública que hay en el contexto de este gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén también corresponden al empeño de la Fuerza Armada y del general Munguía Payés. Vamos a dejarlo con esa reflexión, secretario. Tenemos que hacer la primera pausa de esta entrevista, Karen, y enseguida seguiremos conversando sobre estos primeros 3 años de gestión del gobierno. Ya regresamos.
Continuamos con la entrevista de Matices de este domingo. Esta noche está con nosotros Eugenio Chicas, secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Analizamos el discurso del presidente en el marco de los 3 años de gestión de gobierno. Secretario, usted antes de ir a la pausa era muy contundente al decir los resultados exitosos en materia de seguridad en gran medida se deben al trabajo de la Fuerza Armada en El Salvador. Y yo le pregunto, ¿es motivo de orgullo para el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén ser el gobierno que más ha militarizado la seguridad en el país? Es orgullo de este gobierno, en primer lugar, señalar de que no me he referido, como lo acabas de mencionar, a que la Fuerza Armada sea el aspecto principal de la seguridad pública, no. Me referí a que la Fuerza Armada ha desempeñado un papel fundamental, crucial, pero me referí en mi intervención a que es la Policía Nacional Civil, primero quien lleva la rectoría sobre los temas de seguridad. Ahora bien, ¿de qué nos sentimos nosotros orgullosos como gobierno? En primer lugar, nos sentimos orgullosos de que un tema que hace un poco más de un año parecía inmanejable, bueno, nosotros venimos de hace un poco más de un año, del 2015, de tener, por ejemplo, autobuses incendiados con todo y la población adentro, por si se ha olvidado ese tema. Venimos de paros de transporte por estos grupos criminales. Venimos de tener algunos días 44, 52 asesinatos diarios en una vorágine que parecía no tener control. Nos sentimos orgullosos de haber podido impulsar una política de seguridad pública que, ¿de dónde deviene? ¿De la Fuerza Armada o de la PNC? No, deviene de un Consejo Nacional de Seguridad que es el que ha articulado el Plan El Salvador Seguro, que ha establecido 5 ejes estratégicos que son los que tienen el grado de consenso con todas las fuerzas políticas. En primer lugar, hay que reprimir a la criminalidad. En segundo lugar, hay que establecer políticas de prevención, hay que establecer políticas de reinserción, hay que dar atención a las víctimas y hay que fortalecer las instituciones del Estado que participan en esa estrategia. Nos sentimos orgullosos porque este gobierno ha sido capaz de rectorear la generación de un consenso nacional que por primera vez ha permitido que todas las iniciativas de ley que hemos conducido para poder hacer las reformas del caso en materia de seguridad tienen consenso de todos los sectores representados en la Asamblea Legislativa, que el propio financiamiento de la seguridad corresponde a un consenso nacional y que el Plan El Salvador Seguro tiene consenso. Hay cuestionamiento porque algunos esperarían que el paso sea más acelerado y en ese contexto también nos sentimos orgullosos de estas Fuerzas Armadas, de esta PNC, que surjan de los acuerdos de paz, que es importante recordar que no es la Fuerza Armada del conflicto armado, la Fuerza Armada del conflicto se transforma con los acuerdos de paz, al igual que esta policía no es la policía del conflicto armado, surge de los acuerdos de paz. Por lo tanto, nosotros como gobierno nos sentimos orgullosos de esta Fuerza Armada, de esta Policía Nacional Civil, del Plan El Salvador Seguro y como un símbolo. No es casual haberlo visto en la rendición de cuentas que hemos tenido en esta conmemoración el día 1 en la calle, en la plaza pública, alto mando de la Fuerza Armada, el mando de la Policía Nacional Civil y el presidente de la Secretario, República. Para ir cerrando con este tema, es un dato objetivo el hecho que se ha incrementado el número de efectivos militares en las calles para atender temas de seguridad pública y ha sido en el marco de este gobierno. Está bien, usted ya ha señalado, no solo ha sido la Fuerza Armada, sino también la policía, pero al menos respóndanos cuál va a ser la administración en el uso de la fuerza militar en materia de seguridad para los próximos años. Es decir, ¿se mantendrá ese número? ¿Aumentará? ¿Es que hay una estrategia para reducir esto y que fue, digamos, de alguna manera contingencial a la situación que vivía el país? La rectoría del tema de la seguridad pública lo lleva la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Justicia y Seguridad, y la Fuerza Armada tiene una participación puntual y marginal. Hablemos de números, por ejemplo. ¿Alrededor de cuántos efectivos policiales tiene la PNC? 27,000 efectivos.
¿cuántos efectivos de la Fuerza Armada están involucrados directamente en la seguridad pública? 7.000. 6.000 de la Reserva, que ha sido venido 1.000 de la Reserva y 6.000 efectivos del Ejército. Por lo tanto, la participación de la Fuerza Armada no solo está supeditada a la Policía Nacional Civil, al mando civil, sino que también es marginal respecto a las políticas de seguridad pública. ¿Cuánto tiempo permanecerá apoyando la Fuerza Armada? El tiempo que sea necesario. El presidente ya lo señaló. Queremos ir en el camino correcto para resolver la problemática de seguridad pública del país. Esta problemática no es de corto plazo, es de largo plazo. Tenemos una mejoría sustantiva. Se va a incrementar el número de efectivos policiales y militares. Es probable que en ambos casos sí, siempre y cuando sea necesario y tengamos disponibilidades presupuestarias, lo vamos a hacer. De hecho, este año, por ejemplo, nosotros tenemos 3 grandes compromisos en materia de seguridad para el nuevo periodo. El primero es un plan audaz para reducir la extorsión. La extorsión en nuestros cálculos se ha reducido en un 27%, pero sigue siendo un grave flagelo para el país. En segundo lugar, pensamos dedicar muchísimos esfuerzos a la prevención. La prevención debe de ser, es dentro del plan El Salvador Seguro, el elemento que debiera de tener el 70% del financiamiento del plan El Salvador Seguro al disponer de suficientes recursos. Y en tercer lugar, necesitamos mayores medidas de control territorial. Bien. Secretario, para cerrar el asunto del discurso de seguridad, el presidente y el gabinete de seguridad han destacado que han logrado una reducción del 53% de los casos de homicidios. Pero quiero revisar con usted unos datos. En 2014, el primer año, los primeros 6 meses de gestión de este gobierno, cerró ese año con 3.912 casos de asesinatos. En el 2015 cerramos con 6.640 casos de asesinatos y en el 2016 ciertamente se nota una reducción de 5.278 casos. La reducción del 53% que nos ha presentado el presidente y el Gabinete de Seguridad se explica de un año con respecto al anterior, pero es una comparación menor o una reducción menor si se observa con respecto al año 2014. Quienes no viven el conflicto de seguridad probablemente vean de manera muy fría este tema. La sociedad, la población que vive en las comunidades y que ha presenciado los atroces crímenes que han cometido estos grupos criminales, no ven un tema de números. Claro. Lo que están viendo es la preocupación de este gobierno por salvaguardar vidas humanas. Entonces, es muy duro y es muy frío ver en esos términos estadísticos este tema, pero este gobierno está preocupado porque efectivamente la familia salvadoreña tenga un mayor contexto de tranquilidad, de seguridad, y por eso señalaba, hay un elemento muy importante, que la familia salvadoreña pueda haber incrementado en un 24% el turismo interno, porque hoy la gente siente mayor tranquilidad en poderse conducir de arriba abajo en el país, que hoy nuestras carreteras sean más seguras, es un hecho inapelable. Ahora, innegable. secretario, solo quiero hacer precisión de que mi punto no era si una vida o un caso más o un caso menos es significativo. Ese no era mi punto. Mi punto es yo no digo que la sea formulación de la cifra... No te sientas aludida, claro, que no creo que lo que ese quiero sea tu señalar punto. es que la formulación de la cifra o el dato que el Gabinete de Seguridad y el presidente nos han presentado nada más compara un año con respecto a su anterior y en realidad no es una comparación del acumulado del periodo de gobierno. Y además te voy a señalar otro elemento. Por ejemplo, es tanto el avance en materia de seguridad, y la gente lo podrá apreciar, en cómo ha evolucionado, por ejemplo, el sistema penitenciario en el país. Nuestras cárceles se habían convertido en antros de la criminalidad y del delito, desde donde se cometían nuevos crímenes. Las medidas de seguridad extraordinarias han permitido un importante nivel de control sobre esos centros penitenciarios. Es en este gobierno, por ejemplo, que ha ocurrido en décadas
la verdadera ampliación, mejoría, ampliación del sistema penitenciario. Yo pregunto que alguien recuerde, y en los periodos de Arena, ¿alguien recuerda que se modernizó el sistema penitenciario en el país? ¿Alguien puede recordar si en los periodos de Arena hubo un programa tan exitoso como el Yo Cambio? Entonces yo creo que indudablemente la mente no nos va a fallar en el sentido de que no hubo en los periodos de Arena una preocupación por transformar sensiblemente el sistema penitenciario del país, y que estos antros del delito que existían en aquel momento, hoy verdaderamente, y en un proceso que no es corto, será largo, se van convirtiendo poco a poco estos centros penitenciarios en un hecho novedoso que genera la oportunidad esperanzadora de que haya un cambio de las condiciones carcelarias en el país, no para dar prebenda, no, sino efectivamente para hacer que estos centros de reclusión se conviertan en los lugares donde la población sancionada se pueda reeducar para ser devuelta a la sociedad en mejores condiciones. Secretario, vamos a hacer un giro con la temática. Hemos dejado ya puestas las preguntas en materia de seguridad. Queremos hablar sobre pobreza. El presidente señaló en el discurso que en el periodo 2015-2016 la pobreza había bajado un 2.1%. Sin embargo, nos surge una duda que es muy importante, y es sobre qué se sustenta este número, porque no conocemos que exista publicada actualmente una encuesta de hogares de propósitos múltiples con la cual se pueda hacer un contraste respecto a las cifras que el gobierno está presentado. ¿En qué se sustenta esta reducción del 2.1%? En un conjunto de instrumentos, incluso en datos de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, que han venido sustentando todos los datos que hemos presentado, pero además la semana pasada la Secretaría Técnica de la Presidencia ha ofertado ya una página a la cual se puede acceder desde la Secretaría Técnica de la Presidencia, desde donde ya las universidades, cualquier persona, periodistas, le pueden dar seguimiento al cumplimiento de nuestro plan quinquenal y a los soportes de todos estos datos que reflejan el discurso. Por ejemplo, la pobreza se ha reducido en este periodo de 34.8 a 32.7, pero eso es muy frío. También, por ejemplo, qué elemento sí es muy relevante y la gente lo puede entender mejor en esas mejores condiciones de vida de la población. Por ejemplo, en la actualidad, el 90% de las mujeres en periodo de gestación tienen la oportunidad y ya reciben atención prenatal. Eso no existía en gobiernos anteriores, y eso probablemente los hombres no lo podamos entender mucho, pero sí, las mujeres en este país lo comprenden. Y un hecho que es bien importante, este es un dato de la OPS y de la OMS, y otro dato muy relevante es, actualmente, las mujeres embarazadas que dan a luz, el 98% se atiende en el sistema hospitalario del país. Pero este dato que presentó el presidente no tiene como fuente oficial las mediciones de la Digestic. ¿Cómo no? También hay estudios de la Digestic, pero nosotros, por las dudas que hay en el país, también preferimos que todos los datos que el presidente ha vertido son datos que están contrastados con el BCR, los que son económicos, con los organismos financieros internacionales, por ejemplo, con CEPAL, con Banco Mundial, con Fondo Monetario Internacional, y en los datos que tienen que ver con salud y en educación, con organismos internacionales que también certifican nuestra información. Por ejemplo, señalo, ya los organismos de OPS y Organización Mundial de la Salud también certifican otro elemento. La desnutrición infantil ha disminuido en un 42%. Esa desnutrición, ¿cómo la medimos? La medimos, por ejemplo, cuando los niños de primer grado de escolaridad ingresan a los centros educativos y empezamos a medir sus tallas. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué? Porque también hay un elemento importante. ¿Por qué mejora las condiciones de vida de la población? Vamos al fondo, porque los datos estadísticos pueden parecer muy fríos. Bueno, eso tiene que ver con que este gobierno, aunque tiene una severa crisis fiscal, se ha preocupado, por ejemplo, con un parámetro. En la actualidad estamos entregando, por ejemplo, en el año anterior, 416,000 paquetes agrícolas.
¿Qué son 416.000 paquetes agrícolas? Son 416.000 familias del campo que reciben un paquete agrícola que le permite asegurar la nutrición de los suyos, de sus familias, pero también abastecer el mercado. Comprendido, por secretario. ejemplo, pero Sí. voy a terminar la argumentación. Sí. En ese mismo camino, por ejemplo, este año no entregaremos por la crisis financiera 416.000 paquetes, no, tenemos crisis financiera. Entregaremos 454.000 paquetes. Muy bien, se nos Vamos acaba a el tiempo. entregar más. Se nos acaba el tiempo y por eso, muy preciso, y creo que va orientado a lo que Karen preguntaba, nos interesa saber cómo va a medir el gobierno en adelante la pobreza, porque usted acaba de incorporar elementos multidimensionales para poder entenderlo y no solo el ingreso. Pero esto es algo nuevo para nosotros. Este es el nuevo enfoque. ¿Pero eso a partir de cuándo se hace? Esto es el nuevo enfoque de Naciones Unidas. ¿Se hace a partir de este año? En este mes de junio, nosotros le vamos a presentar al país este nuevo enfoque multidireccional de medir el tema de la pobreza, que son las nuevas tendencias de los organismos internacionales, porque la medida en cómo lo veníamos haciendo es muy limitada. Bueno. Entonces, y además, estas herramientas ya las tendrán a disposición ya a partir de la última semana de mayo, para poder verificar en qué datos sustenta el gobierno el seguimiento de estos programas Secretario, sociales. se nos acaba el tiempo. Una pregunta final. El presidente también destacaba el crecimiento de el PIB del 2.4% con respecto al año anterior. Pero en las últimas décadas el crecimiento siempre ha estado alrededor del 2%. Es decir, ¿por qué deberíamos de señalar como logro mantenernos en el promedio? Claro, con la excepción de que en los años de crisis económica, 2008-2009, el crecimiento con respecto al PIB fue menor, pero seguimos estando en el promedio del 2%. Y ese es el reto del país, y por eso precisamente es que este gobierno de manera responsable ha convocado una mesa de diálogo para abordar el tema del crecimiento económico. Nosotros nos sentimos satisfechos de que por 3 años consecutivos nosotros recibimos el gobierno de manos del señor Funes con un crecimiento económico que no llegaba al 2%, fue del 1.8%. Lo recibimos a su vez el señor Funes de los gobiernos de un periodo de crisis económica inferior. Por lo tanto, que hoy durante 3 años consecutivos tengamos un crecimiento modesto del 2.4 nos parece que es relevante y constituye un reto para el país, sobre todo porque hay sectores que durante los periodos de arena nunca crecieron, lejos de eso fueron desmeritados. Me refiero, por ejemplo, al sector agropecuario, que estaba por debajo de cero y en este momento ha crecido al 4.6%. Me refiero a la industria de la construcción, que estaba igual bajo cero y hoy ha crecido al 2.3%. Me refiero a la industria químico-farmacéutica, que está creciendo al 3.7%. Y me refiero a que en general los servicios de la maquila han crecido a 4.7% y que en este sentido el país tiene la oportunidad de poder crecer más. ¿Cómo lograr hacerlo? Ese es un reto nacional, pero lo que podemos señalar es la crisis que vive el país en estos momentos no tiene que ver solo con la falta de un mejor crecimiento económico. No, el fondo de la crisis del país tiene que ver con la falta de un diálogo político que conduzca a los acuerdos necesarios para poder reformar el sistema tributario del país, poder reformar el sistema de pensiones y poder lograr los acuerdos además para poder hacer crecer aún más nuestra economía, que camina de manera saludable, pero que puede marchar mejor. Secretario, tenemos que despedirlo. Hemos escuchado recientemente que usted ha puesto al menos en discusión replantear una estructura supranacional en materia judicial en el país. Y la pregunta es, ¿está reconsiderando el gobierno poder convocar una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador? Yo creo que este es un tema, sí lo he señalado, lo estamos señalando. Yo creo que necesitamos ponernos de acuerdo los distintos sectores en el país, porque hay un elemento novedoso que está sobre la mesa y es el aporte que ha hecho
el periódico digital El Faro, cuando ha dado a conocer un trabajo investigativo periodístico muy relevante sobre registros o presuntos libros de contabilidad, que a lo que nos llevan, y nosotros como gobierno lo hemos propuesto, es que se debe de investigar hasta la fecha, incluidos nosotros, a todas las administraciones gubernamentales desde la firma de los acuerdos de paz, Bien, incluido este gobierno. La respuesta entonces y que por lo tanto es necesario, ha llegado el momento de valorar la pertinencia de crear algún mecanismo diferente a la sola institucionalidad que hoy tenemos. Claro. Es un tema que está abierto. Queda claro. Bien, queda muy claro. Muchísimas gracias al secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, que nos ha acompañado ahora para hacer un análisis del discurso del presidente Salvador Sánchez Serén en el marco del tercer aniversario de su gestión como presidente. Nosotros hacemos una pausa, pero ya volvemos con más de Focos. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale un combo especial LG que incluye una refrigeradora de 16 pies con sistema ahorrador de energía, más una lavadora de 37 libras en cuota especial de $55.49 y recibe gratis una alisadora más una secadora Remington. Y para que disfrute sus series preferidas, obséquiale un Smart TV Sony de 32 pulgadas en cuota especial de $17.80. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Buenas noches, bienvenidos a Reflejos. La situación en las relaciones de Estados Unidos con Europa en este momento requieren de un análisis experto. La última cumbre de la OTAN ha dejado claro que Estados Unidos reprocha la poca contribución financiera de los países europeos a la seguridad del Atlántico Norte. Además, la reciente salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático deja ver la fragilidad de los acuerdos multilaterales en temas claves para el mundo. Hoy analizamos esta situación con dos politólogos que han dado su opinión en Focos. Veamos. Hola Saúl, muchas gracias por tenernos en este espacio. La verdad es que las relaciones están tensas ahorita y no solo viene del viaje que ha hecho Trump. Esto viene desde antes, desde sus mensajes que vienen de Twitter, hablando acerca de Alemania y de Angela Merkel. Entonces, esas son cosas que se han ido escalando. Pero antes siempre es bueno recordar que Estados Unidos ha tenido una posición de liderazgo desde la Primera Guerra Mundial, que empezó a solidificarse, pero que realmente viene a consolidar esa fuerza hasta la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde ese momento es que Estados Unidos toma una posición de liderazgo, asegurándose de ayudar a los países en reconstrucción de Europa, especialmente porque países como Alemania y Japón, que eran grandes países productores, habían quedado deshechos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí es donde vemos la aparición de Estados Unidos como líder global. ¿Qué tal, Saúl? Sí, saludos a todos. Sí, definitivamente creo que estamos viviendo una época de cambio de poder global. Mucho de ello a causa definitivamente de las políticas que Trump ha impulsado desde el momento de su presidencia. Si bien hay una tendencia, claro, un camino que los Estados Unidos está tratando de llevar, que es de alocarse como potencia mundial económica, por el otro lado, tal vez acaso de ignorancia, ¿no? Su incapacidad de ser un líder de su país, está dando como un stepping down, ¿no? Como cediendo el paso para que otras naciones tomen ese papel hegemónico, ¿no? Sobre todo a nivel geopolítico. Aparte de lo que se le mencionó en la OTAN, de que países europeos no pagaban suficiente dinero en el aspecto militar, diciéndole a Alemania, que es un país que tiene en su constitución restringida invertirle al lado militar por el contexto histórico que ha tenido, algo que probablemente Trump no sabe al respecto. Entonces todas estas tensiones hacen que haya un cambio definitivo por, como dices tú, ¿verdad? De la desconfianza, de no saber qué va a hacer este presidente. Claro. Y de no saber si va a realmente apoyar a los países europeos cuando se necesita. Creo yo que va a ser difícil, simplemente por el hecho de que Estados Unidos es, junto con China, es de los mayores contaminadores, ¿no? Contaminantes de CO2 en el mundo.
Está por otro lado el financiamiento, ¿no? Lo que otorga al tratado de Estados Unidos, pero creo yo que el tratado seguirá, ¿no? Va más allá, es algo más de moral, ¿no? Que creo que todas las naciones tienen y creo que se llevará a cabo, ¿no? Creo que la salida de Estados Unidos, si bien afectará tal vez en lo económico, el tratado seguirá. Sí. Y la salida de Estados Unidos también abre una puerta para otros países a entrar y ponerse en la posición de líderes en el aspecto del medio ambiente. Y en este caso tenemos a China. Que China está muy dispuesto a ponerse en esa posición, tiene tecnologías avanzadas para mejorar el medio ambiente, ha invertido muchísimo dinero en eso también. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, esto va a continuar, van a encontrar maneras. La cosa es que tienen que reajustar los pagos y ver cómo pueden hacer de que Estados Unidos que crea tanta polución, vaya a hacer algún tipo de cambio en su país para no seguir dañando el planeta. Es difícil hablar de antiglobalización en El Salvador cuando somos un país que realmente dependemos bastante, sobre todo de Estados Unidos, ¿no? El efecto que tendrá aquí será un efecto secundario del que pueda tener Estados Unidos como consecuencia de las políticas que está siguiendo, ¿no? Un poco de forma impositoria, ¿no? Saliéndose de acuerdos que si bien vemos, fueron acuerdos que ellos empezaron, ¿no? Que ellos impulsaron, ¿no? Tal es el caso de la WTO, ¿no? Del Trans-Pacific Agreement y hoy esto. Entonces, eso lo que está dando es la desconfianza, ¿no? Está promoviendo desconfianza, y en lo económico, si no hay acuerdos, ¿verdad? Y no hay confianza, entonces pone una posición bien difícil a Estados Unidos. Y ello creo yo que nos va a afectar a nosotros, ¿no? Que nosotros también tenemos un acuerdo con ellos, que es el CAFTA, ¿no? De Centroamérica. Entonces veremos, ¿no? De qué forma nos afecta. La verdad es que si ellos empiezan a cerrar sus fronteras económicas para protegerse, pero tienen tratados con nosotros, va a depender de cómo ellos cambien esos tratados para ver cómo nos va a afectar directamente aquí a El Salvador. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Saúl. Muchas gracias a todos por el espacio y hasta pronto. Adiós. ¿Qué hacen realmente las AFP por ti? Las AFP son empresas sólidas, profesionales y con accionistas de prestigio internacional, estrictamente reguladas y supervisadas. Las AFP, administrando los ahorros de forma transparente, han generado más de $2.300 millones en rentabilidad para las cuentas individuales de los trabajadores. Los afiliados, dueños de más de 8.600 millones que respaldan su pensión, se merecen una reforma que logre mayor rentabilidad, mayor cobertura y mejores pensiones de forma sostenible. Los mejores detalles son para mamá y los encuentras en Omnisport. Regálale una refrigeradora LG de 12 pies en cuota especial de $28.99 y recibe gratis una licuadora Wilmer. O sorpréndela con una elegante sala Alaska en cuota especial de $49.68. Y por tu compra obtén gratis un chinero con espacio para microondas. Ven a Omnisport y celébrale a mamá con estas promociones especiales. Omnisport, solo las mejores marcas. Solemos presentarles las historias de salvadoreños y salvadoreñas que han marcado el arte y la cultura de nuestro país. Pero esta noche no queremos presentarles la historia de un personaje en particular, sino que queremos invitarlos a que conozcan la Biblioteca de los Sueños, un proyecto que busca acercar la literatura a los niños y los jóvenes de una zona en particular. La Biblioteca de los Sueños está ubicada en San Jacinto. Si quieren conocer más sobre este proyecto, bueno, acompáñennos en este momento en Retratos. En el corazón del barrio San Jacinto, en San Salvador, se hace realidad una idea dirigida a fomentar la lectura en niños y niñas. Se trata de la Biblioteca de los Sueños, una iniciativa de Jorge Argueta, poeta radicado en San Francisco, California,
quien se planteó el sueño de construir un espacio de lectura infantil en uno de los barrios más populosos de la capital salvadoreña. Jorge Argueta ha vivido lejos de El Salvador los últimos 30 años, lejos físicamente, pero su corazón siempre ha estado cerca de su terruño. Jorge ha escrito numerosos libros de poesía en castellano e inglés que han ganado importantes premios a nivel internacional, llevando al mundo con creatividad y talento nuestra ancestral cultura salvadoreña. Y el sueño comienza a ser una realidad con el apoyo de IBI, representada por Patricia Aldana, y del Museo de la Palabra y la Imagen. Así fue inaugurada la Biblioteca de los Sueños, con presencia de grupos infantiles y acompañamiento de una delegación de Santo Domingo de Guzmán, así como de escritores salvadoreños radicados en California. Escuchemos al poeta Jorge Argueta narrándonos su sueño. La Biblioteca de los Sueños es un lugar maravilloso que está ubicado en el barrio de San Jacinto, en la Colonia América para ser más exacto. Es un espacio donde nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes pueden venir y disfrutar de la lectura. Libros que hablan de nuestra historia, nuestra cultura. La Biblioteca de los Sueños es un espacio donde los niños, las niñas pueden venir y fortalecer el hábito a la lectura y también recrearse con lo que estamos tratando de hacer, talleres de lectura, de escritura, de música, vamos a pintar murales. Entonces esto es lo que se ofrece en la Biblioteca de los Sueños, donde estamos invitando a todos nuestros estudiantes del barrio San Jacinto y de los demás barrios de San Salvador para que puedan venir a visitarnos a la Biblioteca de los Sueños en el barrio San Jacinto. Cuando la vida y la salud de las mujeres está en riesgo, la familia salvadoreña se une. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. En los buenos y los malos momentos, la familia salvadoreña se une. Porque un embarazo de alto riesgo podría pasarle a cualquiera. Apoya los 4 casos de interrupción del embarazo. Actúa ahora. Seguimosunidos.com. Bueno, así terminamos un episodio más de Focos. Quiero invitarlos para que vean cualquiera de nuestros segmentos o entrevistas a través de nuestras redes sociales y en nuestra página web. Esta noche aquí en Matices nos acompañó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, y al finalizar la entrevista dejó abierta la posibilidad de que El Salvador solicite el acompañamiento de una instancia supranacional para investigar casos específicos de corrupción en la función pública. Gracias. Y en Zoom tuvimos una discusión interesante con el presidente y la vicepresidenta de FUSADES, en el cual Miguel Simán, su presidente, planteó precisamente que no solamente se trataba de impulsar un acuerdo fiscal, pero que esto también debe de estar vinculado a acuerdos, dijéramos, en el tema democrático, institucional, en los temas de gobernabilidad, que también le preocupan a esa institución. Fue una interesante entrevista. Y por último, Alberto y Karen, es necesario agradecer el acompañamiento del Museo de la Palabra y la Imagen, que cada domingo también nos contribuye con sus producciones y sus guiones en materia de cultura y arte en el país. Agradecemos ese apoyo y también a Vanessa Tomasino, quien nos estuvo acompañando en el segmento Reflejos y con quien pudimos profundizar sobre las relaciones entre Estados Unidos y Europa en un momento en que la tensión también se ha incrementado. Esos son algunos de los aportes que nosotros hemos llevado hacia ustedes este domingo. Les recuerdo focostv.com para encontrar toda la programación de este programa. Adiós y buenas noches.